más o menos así 16 años de mi vida, Wow, ¿no? 16. Largo, largo tiempo, ¿no? En ese tiempo, mira, Machu Picchu ha ido en avance tecnológico por etapas y por fases. O sea, Machu Picchu fue creado primeramente para crear más o menos como una casa de vacaciones o de veraneo del Inca, ¿no es cierto? Era como un paraíso en todo Más caso, o sí. menos, ¿no? El primer Inca, el Inca Pachacute, que habitó acá, que vino a vivir acá, él primero lo pensó, ¿con qué sentido? Lo pensó con un sentido de vacaciones o de veraneo espiritual, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese templo circular, ¿ves un templo en círculo, ves o no? ¿En círculo ves o no? Sí. Un templo como un redondo, ¿ves o no? A ver. Un redondo que está al lado del techo, ¿ves o no? Ah, sí, Como sí, una sí, sí, estructura sí. redonda, Sí, sí, ahí. eso se le conoce como la Torre del Sol. ¿Eso para qué servía? Para observación astronómica. Pero toda esta etapa que está acá, fue construido por quién? Por el famoso Inca Pachacute, más o menos en 1420 aproximadamente, y fue construido todo lo que está en la parte baja de este lugar. O sea, eso quién lo hizo, Pachacute, cuando llegó acá y pensó hacer en una ciudad de vacaciones o de veraneo, simplemente, ¿no es cierto? Pero para lo cual hizo un estudio de suelos, hizo un estudio del medio ambiente, hizo un estudio del entorno, ¿no es cierto? Y primero lo hizo esa parte, ¿no es cierto? Pachacútec, yo me imagino que eso lo vio a los 70 años, viejito, ancianito, lo vio todo solamente esto, ¿no es cierto? Yo pienso que cerró los ojos pensando en haber dejado un lugar de vacaciones para su familia, ¿no es cierto? Pero el siguiente Inca, el famoso Inca Titu Yupanqui, que fue el Inca que tal vez gobernó más el imperio y más tiempo, ¿no? Él fue el que reestructuró la parte económica, social, política y militar, ¿no es cierto? Cuando pensó en Machu Picchu, Yupanqui ya no lo pensó en un lugar de vacaciones. ¿En qué lo pensó? En un lugar de crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo para el Yupanqui? Construyó la parte media y la parte alta, ¿no es cierto? También me imagino que hizo el Intihuatana y parte de los sectores que está acá, pero la plaza principal ya fue terminado en un último periodo, ¿no es cierto? ¿Eso qué nos determina? Que Machu Picchu fue hecho por fases y por etapas constructivas, ¿me entiendes? El estilo es clásico y de diferencia, ¿no es cierto? Esto pertenece al Inca clásico Inca imperial perteneciente a Pachacútec. Esto es Cusiyupanqui, y lo que es la plaza principal ya pertenece a un periodo posterior, ¿me entiendes? Entonces Machu Picchu eso fue construido en un motivo y cambió con el tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, para que tú veas, ¿ustedes han estado en el Coricancha o no? ¿Conocen el Coricancha? El Coricancha lo pueden hacer cuando van en el City Tour en la mañana, o un City Tour, o vayan solos si quieren cerca de la Plaza de Armas, ahí está el Coricancha, ¿no? Es un templo redondo parecido a eso, así redondo parecido a ese templo que está allá, ¿no es cierto? Eso representa el Coricancha. ¿Qué es el Coricancha? Es el núcleo religioso o espiritual más grande en el Cusco, ¿me entiendes? Lo que estás viendo allá, la plaza de templos principales, ¿lo ves allá o no? Un templo allá? ¿Sí Está o al no? piso. ¿Allá? Sí. Allá en la parte baja, Sí. eso representa la plaza de armas del Cusco. ¿Me entiendes? El Intihuatana, que está en la estructura piramidal, ¿qué representa? Representa los Intihuatanas o los observatorios astrológicos que viven en el entorno, ¿no es cierto? Y esto, la vivienda de los nobles, ¿no? Los nobles que viven en aquella época. Entonces, ¿qué nos determina? Que Machu Picchu fue... ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fue? Machu Picchu más o menos fue un Cusco, más o menos fue un Cusco en pequeño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos determina? Que los incas hacían modelos constructivos, y ese modelo constructivo lo edificaron en este lugar, ¿no es cierto? Para que te des cuenta, la otra vez estaba chequeando hartas páginas y vi un turista que había venido en 1961 acá. Y sabes que bien ese detalle, que esta parte del techo que está acá, la parte alta, había sido restaurado. La parte baja es original, pero la parte alta es restaurado. Y él hace un experimento, mira qué experimento hace. Basta donde está aquel templo, ¿ves allá al fondo del templo o no? Sí. ¿Ves? ¿Está al fondo allá, ves o no? Con un cuchillo va. Bueno, en esa temporada se permitía, ¿no?
va él con el cuchillo y lo planta en el templo así, ¡pum! ¡Pum! Lo planta, ¿no? Ni aún así con la potencia de su cuchillo pudo separar las estructuras que había ahí. Eso que nos determina que esto fue hecho con ingeniería, ¿me entiendes? Ahora, los arquitectos, por ejemplo, que hacían eso, siempre dejaban lo que son las improntas. ¿Qué son improntas? Son huellas constructivas, ¿no es cierto? Si tú ves una forma, la que está acá es una impronta. ¿Qué es una impronta? Un estilo. Este es otro estilo, aquello es otro estilo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos determina? Las fases constructivas y evolutivas que había en todo Machu Picchu, ¿cierto? Ahora, para mí es un poquito difícil qué fue Machu Picchu en su etapa de máxima expansión, ¿no? ¿Por qué un poco difícil? Porque, bueno, he escuchado a casi todos, he escuchado, he conversado con la gran mayoría en Lima, acá en varias partes, y siempre les he preguntado, ¿no? ¿Para ti qué fue? Por ejemplo, para el arqueólogo de Machu Picchu, Fernando Sete Victoria, ¿qué fue? Fue un polo de desarrollo. ¿Qué es un polo de desarrollo? Fue una yacta. ¿Qué es una yacta? Es una ciudad, ¿no es cierto? Pero esta ciudad era de expansión, de crecimiento, ¿no es Querían cierto? hacerlo en todos lados. ¿Por qué? Porque Machu Picchu, si Panchito Pizarro hubiese llegado no en 1500, hubiese llegado de repente en 1800, de repente en 1700 o 700 finales, me imagino que esto se hubiese convertido en la capital del Antisuyo. ¿Qué es el Antisuyo? Es la selva. ¿Me entiendes? Entonces esto se hubiese transformado más o menos en un desarrollo económico, social y político Sería de la habitado. selva. Esto hubiese entrado hasta Río de Janeiro, hasta Brasil de repente, con el tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? También los incas adecuaron esto como un sistema de laboratorio de su cuerpo. Porque ellos, tú ves acá los campesinos en el Ande, tienen la caja torácica bien amplia, ¿no es cierto? Una nariz bien... Porque la nariz inca es así, mira, la nariz inca es así. Así es la nariz inca, una nariz grande y con grandes fosas nasales. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a respirar harto aire, ¿no es cierto? Esa era la nariz típica, ¿no es cierto? Entonces ellos al entrar aquí era un clima bajo, entonces estaban queriendo entrar y a la expansión de lo que es la selva. Pero Panchito Pizarro les cortó el telón cuando vino acá y empezó a destruir lo que ellos construyeron en 700 años, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue Machu Picchu? Tú haces una comparación, como hacen una comparación en un documental un especialista. De repente has visto tú Jerusalén, por YouTube, de repente has visto, has ido de repente a Jerusalén, ¿no es cierto? Cuando estás en la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, entras a un templo, ves un musulmán, ves un cristiano, ves un lamatita, ¿no es cierto? En el mismo Jerusalén, pero en un templo donde no puedes pasar, por ejemplo, hay un especial, donde no puedes pasar de una línea a otra. Te pasas, te golpean todos. Así de simple, tienes que estar en la línea. Por ejemplo, Machu Picchu, de acuerdo a lo que se han encontrado, las pruebas, las cerámicas, porque de Machu Picchu no hay mucha historia que hablar, eso yo te digo, la historia no sé, pero lo que se han encontrado los antropólogos, los arqueólogos desde las décadas de Hiram Bingham, Chávez Bayón, ha trabajado harto, después estaba Astete, ha trabajado también en Alfredo Montoya, Arminda Gibaja, Alfredo Valencia, te digo los más renombrables, porque son que han pasado y no hicieron nada, ¿no? Ellos, por ejemplo, que han encontrado dentro de Machu Picchu cerámicas, abundante cerámica, pero cerámica de qué tipo? Cerámica chimú, cerámica moche, cerámica de Tiahuanaco, pero piedras de Tiahuanaco, conchas marinas. Se ha encontrado especialmente ropa, elementos de personas foráneas. ¿Qué nos determina? Que Machu Picchu fue una ciudad cosmopolita, una ciudad cosmopolita más o menos como Jerusalén. Por ejemplo, tú salías de una cancha a otra, por ejemplo, te desplazabas, te encontrabas con Chimú, te encontrabas con Moche, te encontrabas con Tiahuanacota, te encontrabas con Chuncho de la Selva. Entonces Machu Picchu, ¿dónde fue popular? ¿Dónde fue famoso? En la selva, o sea, en las zonas de frontera, ¿me entiendes? Pero no fue famoso en el Cusco para nada. ¿Por qué te digo para nada? Porque si hubiesen venido los españoles, hubiesen acribillado o asesinado a la Santa Inquisición, aunque no, Machu Picchu está allá, hubiese dicho, vayan hasta allá, hubiesen venido, lo hubiesen roto todo. Por eso digo que Machu Picchu fue popular, pero ¿dónde? En las zonas de frontera. ¿Entiendes? Cuando hubo el abandono en el siglo XVI, ellos no se fueron al Cusco,
regresaron a sus lugares de origen. Y esto que fue abandonado y nadie se acordó de la existencia de este lugar hasta que vino Hiram Bingham en 1911 descubriendo este lugar, ¿no es cierto? Pero Hiram Bingham se le compara en Estados Unidos más o menos como el Indiana Jones, así es el Indiana Jones, ¿no? Porque él primero que quiso fue descubrir qué cosa, fue descubrir más o menos lo que es el Dorado o la ciudad escondida con oro, ¿no es cierto? Él pensó cuando llegó acá a Machu Picchu y cuando vio estructuras bien pulidas, alguno dijo, es una ciudad como todas las demás. Se lo tapó un poco, tomó 1000 fotos y se fue a la selva, pensando él encontrar una ciudad más grande y más opulenta. Pero le agarró malaria y regresó. ¿Me entiendes? Por eso es que, por ejemplo, por eso es que el gringo cuando regresó recién se dio cuenta del volumen y la cantidad de recintos que había descubierto. Porque en las fotos de Bingham se ve más o menos solamente la torre. ¿Esa torre que está acá abajo? ¿Esa torre acá? ¿Sí? Esa torre que está acá y algunas cositas. O sea, parecía una ciudad chiquita en las primeras fotos. Pero después se dio cuenta la gran ciudad, el gran monolito que había descubierto. ¿No es cierto? Él pensaba, por ejemplo, para su idea de él, que era el Tampotoco. ¿Que es el Tampotoco? El origen de los incas. O también él pensó un poco ignorantemente que era una ciudad fortificada de protección militar del entorno para que no entren más gente acá. También Hiram Bingham le puso el lugar de las águilas, de las escogidas. Podría ser, depende, pero más lo que inclino yo por la cerámica, por los objetos, por los utensilios, es que esto fue habitado por población flotante y cambiante. ¿Y quién lo dice eso? Los especialistas, pero no lo dicen en los libros, lo dicen en los videos. Si tú ves una y otra vez los videos, captas la idea. Porque los videos hay que escucharlo varias veces para entender a ese especialista, ¿no es cierto? Por eso es que Machu Picchu fue una ciudad famosa hasta el siglo XVI, pero afuera. Por ejemplo, Panchito Pizarro estaba en 1532 en el Cusco, ¿no es cierto? Pero aquí vivían al siglo XVI y los de acá no conocían, o sea, los de Cusco no venían mucho acá, más eran de otras partes del imperio, ¿no es cierto? Por eso es que fue una ciudad un poco oculta para ese sector. Yo imagino que de acá habrá historias, bastantes historias. Historias de amor, de que me han robado algo, o que me han sacado algo, o con accidentes, miles de historias, pero esas historias lamentablemente han muerto con la gente que habitó en este lugar, ¿no es cierto? Por eso dice un autor, imaginemos Machu Picchu en el siglo XVI, cuando la gente abandonaba por los 16 caminos Machu Picchu. La gente lloraba llevando sus ganados, llevando sus cerámicas, todo, y arrojando la cerámica en el suelo, quisiendo decir, me voy, pero regresaré. ¿No es cierto? Por eso que la cerámica que se ha encontrado dentro de este lugar se ha encontrado al revés, como quien dice un comercial y regreso. Pero ellos jamás regresaron. Manco Inca, que fue un inca vendido en un principio a los españoles, pero después cambió su ideología, parece que regresó acá Manco Inca, parece que estuvo por abajo Manco Inca, por acá, se quedó acá Manco Inca, pero después, viendo ya la expansión de los españoles, se fue, ¿no es cierto? Pero habitó acá. ¿Y a dónde se fue? Allá, a la última capital de los incas, que es Choequirao o Vilcabamba la Vieja, ¿no es cierto? Entonces él también desocupó Machu Picchu, ¿no es cierto? Pero en una etapa ya más posterior que esta zona, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, ¿por qué lo abandona? Uno dice que pasó, digamos, una epidemia, ¿no? Fue una epidemia y murió la gente. Otros dicen que se habría roto el sistema de agua, ¿no es cierto? Pero lo que ha determinado, justamente voy a Lima, el 24 al 7 voy a estar en Lima, voy a estar un par de conferencias y le voy a buscar, debe estar viejito el arqueólogo, pero quiero conversar con él, se llama Watanabe, debe estar viejito, debe tener unos 70 años, 80, 70 años debe tener, pero él excavó Machu Picchu la gran mayoría de lugares, pero la desventaja de lo que es Watanabe, ¿cuál es? Que excavó, pero sin supervisión de ningún trabajador, ninguno del INC.